a diferencia de Christine Lagarde, que perdió, que era la titular del Fondo Monetario Internacional, y le da los dólares, y Macri pierde, Kristalina Georgieva, que además lo dijo abiertamente, que hay que votar las líneas de Milei, por lo menos ya ganó las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Alfredo Zayat. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Ya es evidente, ¿no? Ya no tenés que preparar columna, vos tenés que venir. Te lo hacen a vos. Leer el diario y venir. Les molestan mis columnas. ¿Con qué ibas a venir? ¿Con qué ibas a venir? Ibas a venir algo súper viejo, algo como de ayer. No, algo parecido. Algo, porque esto está vinculado. Pero algo les molesta. Algo no hablan de Futurock, no hablan de las columnas. Pero a ver, ¿por qué? Todos los jueves o los miércoles hacen un anuncio para económico. Molestarte a vos. Es para molestar, digamos. Y es para desquiciarnos también. Está claro. Que estemos perdidos. Y está muy bien que el mundo libertario escuche Futurock, porque está claro que eso les molesta. Y sí. No, porque iba a hablar del dólar, y ahora hay una conferencia de prensa en vivo. En este preciso momento. ¿Cómo es la frase? ¿Qué? Esto pasa ahora. Está pasando ahora. Esto era de Mitre, era una vieja de Mitre. Bueno, en la conferencia de prensa de Manuel Adorni, previo a eso, hizo un tuit donde apareció con Santiago Bausili y Luis Caputo, presidente del Banco Central, ministro de Economía, socios de la consultora financiera Anker, y siempre todo ese mundo... Voy a llegar a todo lo del dólar, pero todo ese mundo, ¿qué es lo que siempre dijo? Tiene que haber independencia del Banco Central. Sí. Ahora es una sola cosa. Una sola cosa. Iba a decir una figura jurídica, pero que no es correcta, porque no se puede asociar todo. Pero bueno, la verdad que es un grupo de tareas financiero que tomaron por asalto el Banco Central y el Ministerio de Economía. Qué porque fuerte no hay lógica. Los términos en los que lo estás poniendo. Pero es que pero que no, es que un grupo de tareas financieros que tomaron por el asalto del Banco Central. ¿Vos te acordás? ¿Cómo para no decir asociación ilícita? Yo no lo dije, Yo no sé de qué estás hablando. Las cartas de momento Fito, No estoy de acuerdo con esa figura jurídica. Es un invento que, bueno, una figura muy difícil de comprobar también. Claro, no, pero no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, quieren. El grupo de tareas financieras. Eso sí, quieren encanar a Cristina con la asociación ilícita, es una aberración jurídica. Por eso digo, pero bueno, entonces ellos anuncian ahora esta cuestión de liberalizar la utilización de los dólares en informales, en el canuto. Yo lo único que quiero decir, ya que estamos en autobombo, hace 2 semanas creo que fuimos los primeros que hablamos de narcolavado. Hablando, digamos, todavía no estaba, decían lo del dólar, pero nosotros le pusimos nombre y apellido. El título de la columna, y esto está vinculado, es: ¿el dólar gana o pierde elecciones? Porque pasó la de Capital Federal, pero ahora viene la batalla principal de esta guerra electoral, que es 1 de septiembre, una suerte de paso. Sí. Que esto también, de provincia la Ciudad de Buenos Aires, también fue una suerte de paso, porque el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, con todo respeto, digamos, nunca se vota a legisladores específicamente. Nunca se votó yo diría suelto. Que una suerte de termómetro y también una interna de la derecha. Unas pasos, fíjate que terminaron 5. Todo el resto quedó afuera. ¿Cómo eran las pasos? También, ¿viste? Agarraba. Sí. El debate hubiera sido entre 5, si... Bueno. Además hubiese sido igual, porque fue como una interna de la derecha, donde ganó una derecha, evidentemente, y el peronismo si iba solo, iba y salía como salía. Más o menos. Bueno, entonces ellos están trabajando para esa primera interna en la provincia de Buenos Aires para ganar la general de octubre. Y están trabajando con una variable que hay que elogiar, que es la del dólar, porque, como el título, el dólar gana o pierde elecciones. Y ellos apuestan claramente para que el dólar los ayude a ganar las elecciones. Entonces, dólar atrasado. Todo gobierno, más o menos cuando llevaba las elecciones, buscaba tener un dólar atrasado y estable para precisamente ganar las elecciones. Tener muchos dólares del Banco Central, aunque sean transitorios.
lo consiguieron con los dólares de el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora, es decir, utiliza dólares y no te voy a decir y ni te voy a pedir la justificación. Y entonces claramente, ¿qué decimos todos? Y no, bueno, los que tienen un canutito y no lo van a usar. Bueno, ¿a qué electorado se dirigen? A su electorado. El que tiene un canutito. Pero clase media alta. Clase media alta. Entonces, por eso Werner hoy preguntaba todo el tiempo, pero no entiendo, ¿para quién es esta medida? Claro, ¿Quién que no llega a fin de mes, medio, no si le cambia nadie nada. llega a fin de mes. Nadie no, pero bueno. Entonces, muchos no llegamos hay un montón de argentinos que tienen ese canuto también. Bueno, pero yo te estoy diciendo esas dos. Entonces, esto último es claramente parte de la campaña electoral que ellos están en permanente campaña electoral, pero que utilizan el dólar. El primero, el dólar atrasado, va también a el que no tiene esos dólares para utilizarlo, porque el dólar atrasado lo que genera es que la inflación no se desborde, que siga aumentando, pero que no se desborde. Y también hace varios meses, no, ya ni me acuerdo cuándo, mencionamos que hay dos variables traumas que exceden lo económico, que son el dólar y la inflación. Entonces operan sobre esas dos. Entonces es de campaña electoral. Por eso se gana o se pierde. Vamos a hacer, porque yo lo estoy mencionando con Milei, un poco de referencia histórica para dar cuenta que es así. Digamos, hay muchas otras. Yo obviamente lo mío es lo económico y hasta lo financiero y me concentro. Obviamente que me van a decir que hay otras variables que influyen en el clima sociopolítico electoral. Es verdad. Pero bueno, yo soy un termo y lo acoto, digo, porque no podemos abarcar el mundo. Entonces, Alfonsín se desbordó el dólar por diferentes razones, se desbordó el dólar, hiperinflación, fuiste. Y el fondo le soltó la mano. Bueno, sí, por eso, pero el dólar. Con la ayuda del amigo Cavallo además ahí, ¿no? Menem terminó el mandato, tuvo 2 gobiernos, estuvo 10 años y medio, porque el primer mandato fue 6 años y medio, el segundo fue 4, 10 años y medio. ¿Qué pasó durante el gobierno de Menem? Privatizaciones, o sea, negociados, corrupción, estallido social, empezaron los piquetes, desempleo, desindustrialización. Pero el dólar, ¿cómo estaba? 1-1. Y, bueno, pudo terminar el mandato, no hubo crisis. Y en realidad no gana el peronismo porque ahí se produce esa guerra fratricida interna con Duhalde Menem. Y además porque también por ahí la sociedad está bastiada y había otras variables. Lo cierto es que él no se va con un estallido y una crisis, Menem. Entonces viene de la Rúa de la Alianza, donde cuando estalla la convertibilidad es porque ya el dólar no era 1-1, era 4. ¿Por qué? Porque se habían quedado sin dólares. O sea, no solamente hace perder elecciones, sino que lo que hace es que estalle por los aires. Néstor Kirchner. Estoy haciéndolo rápido, ¿no? Duhalde también. Duhalde cuando fue el estallido, bueno, tuvo que entregarlo. Porque además, ¿qué es lo que había prometido Duhalde? El que depositó dólares. Recibirá dólares. ¿Y qué pasó? No. Y no. Te especificaron todo. ¿Qué tuvo que hacer? Está bien, fue lo de Costequi y Santillán, pero había una cuestión que él nos daba respuesta. Néstor Kirchner, el dólar cuando él asume va a 4, pero cuando sigue... Después se quedan 3 mucho tiempo. Claro, y baja. Lo pensás Los hoy, 70. 3. Bueno, pero por eso baja el dólar y entonces, y además controla la inflación, bueno, termina su mandato con 70 y pico % de imagen positiva y logra que Cristina sea presidenta, pese a la oposición del establishment. Que querían que siguiera él. Claro, que siguiera él. Durante el primer mandato y cuando logra la reelección, independientemente también de que la oposición eran todos un cachivache, que estaban todos dispersos, que había muerto Néstor, en el 2010-2011 la economía estaba creciendo y no había, vos podías comprar dólares lo que vos querías, y el dólar estaba
empezaba a estar atrasado. Estaba atrasado. En el 2015 ya tenías cepo, ya tenías el tema del dólar. Ya estaba instalado sí, que eso el tema arranca del en 2012, ¿no? Sí, noviembre del 2011. Noviembre del 2011. Claro, noviembre del 2011. Gana las elecciones y al mes y pico, menos del mes pone el control de cambio. Que era nada que ver con este cepo, digamos, o con los cepos, digamos. Se era podía que por ahí comprar hasta $10.000. Pero ya tenías, yo me acuerdo de Miguel Brown, por ejemplo, uno del PRO, que hacía campaña en las redes sociales de cómo los dólares son libres, cómo vas a tocarme el derecho al dólar. Era el derecho al dólar, era una cosa. Y ya había una. Traten de seguir toda esa secuencia porque así van a terminar entendiendo esto, lo que está pasando. Sí, entonces, te seguimos. Entonces, y entonces ahí empieza todo el tema del dólar. No puedo comprar el dólar, empieza a haber brecha cambiaria, dólar oficial, dólar paralelo, o sea que estaba más alto, toda una situación vinculada con el tema del dólar. Y bueno, y pierde las elecciones. También se armó la coalición de la derecha, se juntó con el radicalismo, el PRO, la coalición, también todo pero no tenía un mercado de cambio ordenado ni nada. Macri, ¿no? Empieza a liberar el mercado, qué sé yo, pero ¿cómo termina? Termina una catástrofe. ¿Por qué? Porque se quedó sin dólares, tuvo una fuerte devaluación, empieza en el 2018, eso ya es mucho más, y termina con cepo, ¿no? Entonces pierde en forma catastrófica. Alberto Fernández sigue con el control de cambio, una brecha cambiaria elevada, con Sergio Massa también, la brecha cambiaria en algunos casos llegó casi al 100%, pierde las elecciones. Milei, un desastre, pero el dólar bajo control. Y el dólar bajo control y la inflación y el discurso de la inflación. Y con esta paradoja que para mí es increíble, que está más caro que nunca este país. Sí, está bien, pero con la convertibilidad también. La convertibilidad no era por ahí, más o menos, pero también la gente viajaba, los que podían viajar viajaban, pero se iban a Brasil. Acá no te puedes comprar nada. No, y en ese momento hay que verlo. Tampoco el consumismo era diferente, los bienes de consumo suntuarios o masivos eran menores en la década del 90, no eran los celulares o las tablets o incluso las computadoras, es difícil pensar lo que era, incluso hasta los autos, tampoco había tanta variedad. Bueno, no importa, son dos momentos de consumo diferentes. Y entonces está claro que la estrategia inicial, y aparte está explícita en diferentes formas, que buscan que precisamente el dólar sea la variable que afecta a diferentes sectores sociales en forma de expectativa de que puedan estar mejor, de que además, y vos fíjate qué es lo que está diciendo, que no se metan con mis dólares, y tercero es una cuestión de control sobre una variable trauma. El dólar, yo sé que la mayoría de los economistas o gran parte de escucha, digo, ¿qué está diciendo? Es que piensen que cuando el dólar sube, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? ¿Te acordás que cuando a veces veníamos acá y el dólar por ahí saltaba? No importa, de 10 a 20, la corrida en el cuerpo. Bueno, toda la mierda. Trauma. Sí, es un trauma. Cuando pasa perdonen, ¿no? Lo de Tierra del Fuego. O lo que le pegan a los jubilados. Y que los jubilados ganan 2 mangos con 50. No estoy hablando de cuestiones morales, estoy hablando de cuestiones cómo te atraviesan variables o situaciones económicas en el cuerpo y en la mente. Bueno, es porque no te es trauma. Si ven todos los miércoles le pegan a los jubilados, le pegan a los periodistas, a los fotoperiodistas, si ves que van a quedar 2.000 trabajadores en la calle Tierra del Fuego, que ves gente que se está muriendo de hambre en la calle, que se incrementó los homeless, todo eso, y bueno, y no genera ninguna sensación para de muchos angustia. De nosotros creo que sí, Es lo que dices que no esta idea pero de por algo todo vos votás un gobierno que no le pega a los jubilados aunque el dólar se le vaya a la mierda. Es otra cosa, lo que a mí me parece.
por ahí me equivoco, yo no estoy diciendo porque estoy hablando de sentimientos generales, digamos. Lo que hay lo que te decís. Genera indignación, te genera bronca política, te genera que los querés matar, lo que querés porque aparte, pero cuando te sube el dólar, si te sube de 1.000 a 2.000, te genera te cruza algo. Porque ya te pasó, y porque ya le pasó a tu familia. Me parece que te digo. Esto vos decías lo de la gente en situación de calle. Para eso necesitas empatía y pensar en el otro. Pero para el otro ni siquiera necesitas pensar en el otro porque pensás en tu propia familia, la historia de tu familia, y todos tenemos el recuerdo de cómo afectó el 2001, de cómo afectó el 89. Por eso es lo que digo que es a nivel de trauma. Sí. Que genera otras cosas. No estoy diciendo que lo otro no te genera. Entonces te genera otra cosa y tiene una intensidad que cuando interviene en la política e interviene en la política económica y lo que te dice es, pues mirá, ¿sabes qué? El dólar va a estar atrasado y por consiguiente quienes pueden importar o traer cosas, digamos, la vez pasada lo escuché a Emanuel Álvarez Agis, dice, los galpones en Ezeiza con las cajas de Amazon están desbordadas, van a armar un galpón, un galpón especial para decir, bueno, y están tratando de meter más controles así para que la gente compre un poco menos. Pero vos no pensás que eso no genera una subjetividad sobre la cotidianidad de esas personas, y sí, la genera. Después van a decir, y me da bronca lo de los jubilados, bueno, pero te genera, mira, yo puedo traer ahora las cosas. También aparece la cuestión aspiracional, la idea de que yo en esta estabilidad, hay algunos que la están pasando bien. Yo con esta estabilidad, y si me mato trabajando, quizás pueda, por más falso que termine resultando. Yo estoy describiendo todo esto y yo no estoy de acuerdo. No, está claro, pero digo, ¿qué pasa con las personas que...? Yo lo estoy tratando de describir porque lo tenemos que entender. Vos tenés que entender para poder después accionar y poder interpretarlo, ¿no? Entonces, y después tenés esta cuestión de que puedes usar los dólares. Aparte, fíjate lo que dicen. Nosotros no nos vamos a meter. Entonces, eso da también sobre la subjetividad de un sector social y dice, bueno, me gusta, no me gusta que putee, no me gusta que insulte, la verdad que los modales, etcétera, etcétera, no me gusta, algunos pueden ser más sensibles, no me gusta que le peguen a los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay algo a mí que me alivia. Incluso también a otros que viajan. Yo te voy a decir, mirá, yo conocí gente cercana que no le gustaba nada de Menem, pero decía, la verdad, viajé como nunca antes había viajado, y pude ahorrar en dólares como nunca antes. Hoy no es tan así a nivel del ahorro, porque pero es lo que queda en una sociedad traumatizada, lamentablemente traumatizada. Ahora bien, todo este andamiaje, toda esta estrategia, si querés, política electoral, pero que está con lo financiero y está con el tema del dólar. No me meto con el tema del narcolavado, porque ya lo hablamos, a nivel de lo que es esta brutalidad de lo que anuncian. Tiene que estar basada, como estuvo basado durante la convertibilidad y durante un periodo de Macri, es que tengas muchos dólares. Y nosotros, ya lo mencionamos en más de una oportunidad, es que la economía argentina no genera la suficiente cantidad de dólares para poder sostenerlo en el mediano plazo. Entonces empiezan a aparecer puentes para poder sostener esta política electoral para que el dólar te ayude a ganar las elecciones y empezar a construir la hegemonía política, por lo que está buscando Milei, y esto es su punto central, es una hegemonía política. Más allá de que haya alguna dispersión, digamos, es una hegemonía política, y aparte también lo dicen, en los términos, si querés, hasta gramscianos, digamos. Entonces es de hegemonía política. Y viste cuando él gana y dice, pintamos de violeta capital, pintemos de violeta a todo el país, es eso, esa es la hegemonía. Entonces, en esa estrategia está el dólar. Pero para que esté el dólar, vos tenés que, como variable, ¿no? Para poder ganar, tenés que tener dólares en el Banco Central. Y ha conseguido diferentes puentes. Y el último gran puente para este 2025 de elecciones, y que por ahora ha servido, a diferencia de la campaña electoral
presidencial de Macri es los dólares del Fondo Monetario Internacional, donde a diferencia de Christine Lagarde, que perdió, que era la titular del Fondo Monetario Internacional, y le da los dólares, y Macri pierde, Kristalina Georgieva, que además lo dijo abiertamente, que hay que votar las líneas de Milei, por lo menos ya ganó las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Porque sin esos dólares, todo lo que yo te estoy mencionando, todo ese andamiaje, se desmoronaba. Porque simplemente hay que recordar, es tal el vértigo de las noticias, la dinámica económica, social y política, que nos olvidamos. Pero en marzo estaban al borde del colapso. Estaban al borde del colapso, lo pueden negar, pueden decir que, como es el ETMA, todo marcha de acuerdo al plan. El TMAP. Sí, todo verso, porque se estaban cayendo a pedazos porque el Banco Central era un colador de dólares y como esta secuencia que yo te mencioné es lo que les podía pasar si seguían perdiendo dólares. O sea que se le desbordaba. Imagínate el escenario de ir a elecciones con un dólar a 1.800, a 2.000 y con una tasa de inflación de 15. ¿Qué pensás que le hubiese ido? ¿Cómo le hubiese ido? Es contrafáctico, es difícil. Entonces, solamente ahí uno se puede agarrar de la historia y decir, mirá, a todo gobierno que se le duplicó el tipo de cambio, se le triplicó o cuadruplicó la inflación y pierde, no gana. Entonces, ¿quién lo salva? Lo salva el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora el eje central de esta última medida, que es electoral, es llegar a octubre con cierto alivio vinculado con los dólares en el Banco Central. ¿Por qué? Porque no está acumulando dólares en las reservas, porque tiene dos objetivos que pueden ser contradictorios. Es tener un dólar bajo y la inflación baja. Y entonces, pero el dólar, si sigue bajando, y para que comprar dólares tiene que estar a 1.000, porque no quiere comprar a 1.100, 1.200. Eso es porque no quiere, no porque no puede. Claro, porque no quiere. ¿Por qué? Porque lo que busca también es que la inflación baje a 1. Si compra, tiene dos riesgos, de acuerdo a su lógica. Que haya más pesos y por consiguiente se dinamice un poco la economía. Y que, bueno, si compra 1.500, se le va a 1.200, 1.250, puede subirla a 1.400 y eso se traslada a precios. Entonces no compra reservas, pero vos ves que están bajando las reservas. O sea, que lo quiere reemplazar con esto. Claro, porque tiene que llegar a octubre. Tiene que llegar a septiembre. Con esto es que la gente saque los dólares a la calle. Entonces, y ahí tiene dos efectos. Uno es que se mueva algo el nivel de actividad económica, viste que te dije que pesos no, entonces que sea con dólares, y que depositen en los bancos. Si depositan dólares en los bancos, un porcentaje de esos depósitos van a las reservas. Y entonces sube. Pero esto no... Que es un poco lo que pasó en el blanqueo. Pero si esta medida, al mismo tiempo, parecería que es un incentivo muy grande para dejar de pagar impuestos. Sí, bueno. Porque si yo tengo un comercio, dejo de facturar, después tengo una pelota de plata que puedo meter en el banco sin que nadie me pregunte de dónde la saqué, o sea, al final hay un montón de impuestos que se dejan de pagar y que con la plata en el banco, por más que esté formalizado y ya esté la plata esa dentro del sistema, por ahí que sean dólares, hay un montón de impuestos que dejé de pagar. Sí. Entonces, tendría que ver afectada. Bueno, ahí si querés vamos a la parte de estas medidas, ¿no? Sí. Pero se entienda la lógica. Esto es para esto lo están anunciando. Después tiene otras consecuencias. Claro. Tiene otras consecuencias. Una es lo que vos estabas mencionando, lo fiscal. Y vamos a ver si tiene éxito. Digamos. Si la gente saca los dólares y dice, vamos a consumir con mis dólares. Eso por un lado, si van a consumir, y otro es si van a depositar en los bancos y si los bancos lo van a aceptar sin ninguna justificación. ¿Por qué alguien iría a depositar sus dólares en el banco? Y sí, depositaron el blanqueo. No, sí, porque si vos tenés plata... Pero de la gente, te estoy hablando, la gente común. Pero no importa a la gente común. Hay quienes no tienen dólares, pero quienes tienen dólares y no sé, una persona que tiene dólares y se quiere comprar algo con esos dólares, un departamento, o le alcanza, para comprarse, o un auto, hoy por hoy vos vas con esos dólares y te dicen, bueno, ¿dónde los sacaste? Claro. Sí. Entonces, en este caso nadie te lo preguntaría. Haceme acordar después stock y flujo. Pero bueno, ahora
hay una cuestión de, yo tengo dudas que pueda funcionar como ellos lo están planteando. Yo creo que es un mensaje para ese electorado, pensando en lo que yo te mencionaba, que con el dólar se ganan las elecciones. ¿Por qué? Porque los bancos, no es que Argentina está separada del mundo. Claro. Argentina está insertada en el mundo y hay tratados internacionales. Está la Gafi, se supone. Claro. Y el mundo capitalista legal, no les gusta el mundo capitalista ilegal. Digamos, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el no pago de impuestos, la ilegalidad está dentro del sistema capitalista. Entonces vos tenés un sistema capitalista legal y uno ilegal. ¿Quién compite en forma desigual? ¿No? Sí, el que paga, el que está en la legalidad, o sea, las grandes multinacionales. Entonces hay un sistema internacional de control de lavado de dinero. Que es muy riguroso y con penas muy graves. Bueno, pero penas muy graves a los países, pero también a los bancos que facilitan el lavado de dinero. Sino que le pregunten al HSBC, que ahora también habla mucho Gerardo Martínez y Talarico, que hablen un poco de la historia del HSBC. No sé si los conocen, pero simplemente lo menciono así para que sepan. Gerardo Martínez, un banquero, ¿no? Claro, no alcanza y con las ahora regulaciones. macrista y ahora ultramileísta. Y Talarico, que fue la segunda de la UIF de Macri, que también levanta las banderas de la transparencia, y fue la abogada del HSBC. El HSBC a nivel internacional y en Estados Unidos le cayó todo el peso porque fue el vehículo del lavado de dinero y el manejo primero de narcos y después de los iraníes, ¿no? Entonces hay un control. Hay un control sobre los bancos. Entonces, y los bancos nacionales. Pero los bancos nacionales cotizan en Estados Unidos, por los grandes bancos. Si vos vas a hacer, eso afecta a la posibilidad de inversión y van a ser sujetos de investigación. Si agarra un narco, lava dinero en bancos nacionales que cotizan en Nueva York y que tienen influencia de que después encuentran que ese narco tenga algo que ver con Estados Unidos. Entonces, no es tan sencillo esto lo que él plantea. Fíjate que Milei dijo, no me importa el Gafi, lo dijo en forma soez, ¿no? Pero, bueno, no me importa el Gafi. Entonces, si no te importa el Gafi, y digamos que el Gafi te pone en la lista gris, ni que hablar en la lista negra, eso desincentiva la inversión de las grandes empresas internacionales, porque dice, no puedo ir a un país... A una tierra de narcotráfico. Sumalo a que no baja el río país. Claro, porque la empresa dice, yo tengo que cumplir con todas las normas, y hay otros que no cumplen con todas las normas y está habilitado. Bueno, no puedo competir en ese país. ¿Pero qué normas tienen esas empresas? Tienen normas, digamos, algunos pero pueden quiero decir, le flexibilizaron casi todo también. Que hay que denumerar, hasta los empleados. Yo laburé en en Western Union, ¿no? Que hay este efectivo viajando de un lado a otro y demás, y te hacen hacer 80 millones de cursos y cosas para detectar situaciones de posible lavado, denunciarlas, y hay todo un sistema en cada una de esas empresas interno para que se denuncien esas prácticas de lavado. Bueno, entonces hay una parte que yo creo que vamos a ver cómo lo implementan, que tiene parte de humo, porque apunta a la construcción de ese sentido común y de el engaño colectivo de que, bueno, vos podés usar los dólares, no tenés ningún problema. Entonces acá viene un tema que es fundamental y que vos decís, la gente, lo común, que es un tema de lo que se llama stock y flujo. Es sencillo. El stock es, yo lo que acumulé. Agarraste, acumulaste 100. El flujo, ¿qué es? Lo que por ahí cada mes podés ahorrar $10. Entonces es un flujo. Entonces, el stock, hay un stock histórico ya, ¿no? 200.000, 250.000. El Banco Mundial por ahí en algún momento calculó 400.000 millones de activos, no solamente de efectivo, de activos de argentinos en el exterior. Activos significa una casa que vale eso. O un departamento en Miami, o obras de arte, yates, autos, campos en Uruguay, qué sé yo, en otros países.
y no lo tenés declarado en tu país. No son 400.000 en acciones, títulos públicos. No son todos billetes. No son todos billetes. Pero, y ese es el stock. Ya se demostró con diferentes blanqueos exitosos, fracasados, medianamente exitosos, que ese stock más o menos se mantiene igual, no cambia. Tuviste como también, vuelvo a repetir, ya lo estoy reusando, a Emanuel Valdés Agis, que él dice a ningún gobierno desde la democracia se le niega un blanqueo. En realidad, y también lo repito, Néstor Kirchner no tuvo blanqueo. Todos los otros sí. Alfonsín, sí. Menem, Cristina tuvo 2, uno en cada mandato. Macri, Alberto y Milei. Milei bate el récord que tiene 2 en menos de 12 meses. Pero bueno, entonces, y se blanqueó. Por ejemplo, Macri. Fue exitosísimo. 114.000 millones de dólares se exteriorizaron. Solamente en la Argentina entraron 9.000 millones de dólares. Dólar más, dólar menos. Todo el resto después se exteriorizó, muchas cuentas afuera, incentivado precisamente por ese sistema internacional diciendo vamos a blanquear. El capitalismo legal le dice esto hay que blanquear, exigiendo a los gobiernos y a los organismos internacionales presionen a los países para que haya blanqueo. Por eso hubo varios blanqueos en la época de Macri. Todas las empresas de auditoría, de contadores y todos incentivando para ese blanqueo porque era algo mundial. Bueno, fue un exitazo. Entonces, y ese es parte del stock. Pero mientras siguió el flujo informal. Y entonces se va y se sigue se vuelve a fugar. Claro, y se sigue acumulando eso, si querés, esos activos no exteriorizados. Incluso también Milei, en el blanqueo anterior, también fue exitosísimo a nivel local de la cantidad de dólares que ingresaron a los bancos, 23.000 millones de dólares. Sí, una barbaridad. Pero un crédito del Banco Mundial en 2 meses. Claro. En 2 meses entraron. Entonces, es el superávit comercial de todo el año pasado, que fue 19.000 millones de dólares. O sea, fue un montón. Bueno, ingresar. Y sigue el flujo. Entonces, el stock, y entonces por ahí parte de ese flujo, digo, del hombre común, digamos, va a estar parte en stock, porque va a decir, bueno, yo no sé cómo va a seguir. ¿Por qué? Porque el dólar es una variable trauma. Entonces, como entonces no sabés qué es lo que va a pasar. Y el dólar está atrasado. ¿Y por qué vas a gastar los dólares cuando está atrasado? Como bien dijiste vos, Julia. Y pero si acá está todo carísimo, ¿y por qué lo voy a vender acá? Y sí. Entonces no, y bueno, entonces esperaré para viajar y los gastaré. Sí. Bueno. Vos decías, los envíos de Amazon, tampoco que los envíos de Amazon están liberados a que te compres infinitas cosas. Tiene un límite eso. Tiene un límite. Pero además ahí te va al exterior todo lo que vos gastás en Amazon. Sí, va al exterior, claramente. Bueno, y aquí para cerrar, tenemos que cerrar. Por eso, a nivel de la cantidad de dólares, el superávit comercial se está evaporando, las reservas siguen bajando, el déficit de la cuenta de servicios y la de turismo sigue siendo deficitaria mes a mes y creciente. Entonces están en un grave problema vinculado con la disponibilidad de dólares. Pero todo está en función a llegar a septiembre, la primera estación, la segunda, octubre, para que el dólar les permita ganar las elecciones. ¿Y después? Después te cuento. Gracias, Alfredo Zayat.